La Defensoría de Vecinos y Vecinas comenzó a funcionar en el año 2006, en diciembre de 2006. Por estos días está terminando la segunda gestión de gobierno y ya están los postulados para ser electos en el cargo. En el mes que viene, ante el 1 de mayo, debería estar el nuevo titular del cargo. Vamos a ir a una ronda con las dos personas que ejercieron como defensores de los vecinos y vecinas de Montevideo en estos 13 años para conocer sus visiones sobre este punto, sobre los avances que se han dado, sobre los resultados de material institucional que tenemos también arriba de la mesa que han logrado en estos años. Ana Agostino y Fernando Rodríguez, buen día, gracias a ambos. Buenos días, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Ana es la segunda en el cargo, ahora está por dejarlo, estuvo de junio de 2014 hasta ahora que va a estar en mayo de 2019. Fernando fue el primer defensor del vecino, 7 años de ejercicio, desde aquel diciembre de 2006 hasta el 2014, ¿no? Cuando dejó el cargo. Pasaron varios años ya, hablamos muchas veces sobre este cargo, que es muy antiguo en el mundo, pero relativamente nuevo para el país. Para que la gente entienda de qué hablamos, ¿cómo definen ustedes hoy en día aún qué es esta defensoría? Y les pregunto más, ¿tienen que volver a definirla? ¿Hay necesidad para los ciudadanos de explicarle de nuevo de qué se trata? Adelante, Ana. En realidad, como tú decís, es un cargo que existe hace muchos años en el mundo, más de un siglo, en los países nórdicos, y que en realidad en América Latina comienza en la década de los 80, muy asociada, sobre todo en Centroamérica, a procesos de gobiernos dictatoriales y que surge asociada a los derechos civiles y políticos, que le dan una característica que a lo largo de los años define a las defensorías de América Latina como mucho más que organismos de control, organismos de promoción y defensa de derechos humanos. Esa es una característica muy definitoria de las defensorías de América Latina. Entonces, no es simplemente un lugar al que la gente llega solo a quejarse porque el gobierno departamental, en nuestro caso, no cumplió con alguna de las normativas o con los mandatos que tiene, claro, sino que trasciende y le da esa perspectiva de construcción de una nueva visión de ciudadanía, donde desde el aporte de las personas que llegan, nosotros tenemos la posibilidad, sí, de hacer notar aquello que la Intendencia pudo no haber cumplido, pero ir mucho más allá y aportar en nuevas políticas, en nuevas formas de llevar adelante normativa. Y yo creo que todo lo que ha hecho la Defensoría desde que asumió Fernando en el 2006, con investigaciones, que me parece que ese es un aporte muy particular que ha hecho la Defensoría en temas que puso sobre la mesa en la agenda del departamento, y aportando el problema pero también la solución, y además una solución siempre trabajada en conjunto, y yo creo que ese es un aporte muy especial. La Defensoría tiene una gran capacidad de convocatoria a otros organismos porque no compite con ningún organismo del Estado. Lo que busca es encontrar soluciones junto con esos otros organismos que a veces, como dice una amiga, todo el mundo quiere coordinar pero nadie quiere que lo coordine otro, ¿no? Entonces coordinan porque este es mi mandato, o sea, y en cambio la Defensoría no somos ejecutivos, sino que tenemos un mandato de encontrar cómo mejorar la gestión, y eso está en el decreto. Además, el artículo 2 dice que nuestro mandato es promover y proteger derechos de la ciudadanía del departamento y aportar una mejora de la gestión. Entonces, para simplificar, ¿qué es lo que hace la Defensoría? Sí recibe quejas, sí recibe propuestas de la ciudadanía, actúa para encontrar soluciones a esos problemas específicos, pero trasciende el problema específico y piensa la problemática en clave de política departamental. Y vamos a hablar después de algunos de esos trabajos de investigación y cómo esos insumos han funcionado, ¿no?, con otros organismos del Estado. Es interesante lo que dice Ana, creo que es un buen resumen, además la diferencia de promoción y defensa de derechos humanos, porque Fernando, vos que estuviste en el arranque, costaba mucho salirse del buzón de quejas, ¿no? Y del buzón de quejas de primera instancia, además. Sí, los primeros tiempos fue justamente un proceso como de educación, ¿no? De autoeducación, claro, porque teníamos que aprender, digamos, a gestionar una organización que no existía antes, y un proceso de educación ciudadana también para en qué momento utilizar o, digamos, dirigirse hacia la Defensoría del Vecino, y también para los actores de las políticas públicas, de qué implica recibir la institución de la recomendación del defensor del vecino. Era todo un proceso de aprender juntos, digamos, ¿no? Fundamentalmente, o sea, las defensorías surgen
bajo un principio democrático, que es: el Estado es la principal herramienta que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos, todos nuestros derechos, todos los derechos que han sido consagrados, instrumentos internacionales, Constitución de la República, las leyes. Es una herramienta para defender ese derecho. Y el otro componente que asociado a este principio es que el Estado, y fundamentalmente el Ejecutivo, si bien tiene la responsabilidad de proteger derechos, pero todos los días asume el riesgo de violentarlos. El Parlamento genera leyes, puede generar una ley que no respete los derechos humanos, que sea inconstitucional, tenemos herramientas para actuar pero el Ejecutivo, que todos los días tiene que tomar decisiones y hacer cosas, en ese hacer cosas el riesgo de vulnerar derechos es permanente, y no porque el Ejecutivo planifique vulnerar derechos, fundamentalmente por omisión. Entonces, Ana decía el tema de la secuencia de las quejas, ¿no? El riesgo de que una defensoría se transforme en un defensor individual del ciudadano, que eso sí tiene que hacerlo, pero la gran tarea política de una defensoría del vecino, defensoría del pueblo, es de esa lógica, de esa casuística, analizar cuál es la disfuncionalidad de la política pública que está provocando que 100 vecinos vayan a la defensoría del vecino, para no seguir esperando 100 más y revertirla. Por eso la investigación es un elemento fundamental. Investigación con enfoque en derecho. No solo para saber sobre fincas abandonadas, sobre Diógenes, sobre ferias vecinales, sino para, de esa información, sacar conclusiones para recomendar ajustes en el diseño. Ajustes que tengan que ver con el enfoque de derecho, con la responsabilidad del Estado en garantizar derechos humanos. ¿Cuánto dirían que sí? Sumando a lo que dice Fernando, que efectivamente cuando empezás a recibir reclamos y que tú ves, ¿no? Viene una persona, viene otra, vienen 10, o sea, ahí encontrás, bueno, hay un nudo en la política pública en este tema. Punto, de tal área. ¿Por qué llega con tanta frecuencia? O a veces no es tanta la frecuencia, pero es de resolución muy compleja. Vos ves que la persona vino, se presentó a la intendencia lo tiene ahí, pero no lo logra resolver. Es decir, bueno, acá hay que encontrar una alternativa, porque tenemos un problema de política pública que se manifiesta en que la persona no encuentra solución, y a veces no es falta de voluntad, como dice Fernando, de la intendencia, sino que el problema es tan complejo que trasciende la actuación exclusiva de la intendencia. Tiene claramente fincas, ¿no? El tema de las fincas abandonadas es solo un tema de la intendencia. ¿Cómo llega a la defensoría? Porque una señora tiene mal olor al lado de su casa, ¿no? O porque hay de pronto ocupantes, o sea, pero es un problema que te parece muy individual, pero en realidad empezás a investigar y hay una serie de problemáticas de incumplimiento con la ley de ordenamiento territorial, que tiene que ver con cuáles son las obligaciones de quien tiene esa propiedad privada, cuidar, proteger, etcétera. Entonces empieza una complejidad a partir de un reclamo de una casa que está vacía, ¿no? Y eso es lo que la defensoría, y eso es un aprendizaje también. Nosotros, tanto Fernando como yo, hemos trabajado mucho en lo que es el hilo, que es el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y Defensorías del Pueblo, y la Federación Iberoamericana. Hay un aprendizaje colectivo de las defensorías, sobre todo de América Latina, que nos ha permitido también dar este salto de decir, no, nosotros sí, obviamente, que además le dedicamos mucho tiempo a la queja individual. La persona puede venir a la defensoría y estar 2-3 horas conversando con nosotros, manifestando su angustia, decir, es el primer lugar donde me escucharon. Pero más allá de eso, esta acumulación de problemas te dice, bueno, acá hay que investigar, hay que conocer por qué pasa esto, y sentar a los distintos actores. En este caso, obviamente, el Ministerio de Vivienda tiene algo para decir, tiene algo para decir el MIDES, porque hay situaciones de personas que están ocupando porque están en situación de calle. O sea, empezás a ver la complejidad del problema a partir de esa queja, y la respuesta de la Defensoría, si quiere aportar a una mejora de la gestión, es trascender el problema individual y pensarlo en su complejidad. Bien, fincas sin duda fincas abandonadas es uno de los problemas, por así decirlo, que atravesaron los dos. ¿Qué otros problemas dirían que siguen siendo una constante desde que empezó la Defensoría ya en 2006?
Sí, acá hay una cosa bien interesante. Bueno, he tratado de seguir lo más de cerca posible la Defensoría. Me encantan los temas de ciudad. Si bien ahora estoy en un rol vinculado a la infancia a nivel nacional, en el directorio de INAU, pero bueno, los temas de ciudad siempre me impactan. De hecho, tenemos dentro de INAU una línea que es derecho a la ciudad, de los niños, a disfrutar de la ciudad, digamos, ¿no? Es interesante, de alguna manera, el valor de una institución, como decía Ana, que esté pensando sin la responsabilidad de ejecutar política. Esto, digamos, tiene algunos riesgos también, ¿no? Porque uno tiene que hacer recomendaciones que sean viables. Recomendaciones simpáticas es fácil hacer para un defensor vecino. Recoge un montón de demandas de los vecinos y dice, habría que hacer tal cosa. Acá no es ser simpático, acá es ser, de alguna manera, eficiente en la adecuación y modificación de las políticas públicas para que éstas sean garantía de los derechos. ¿Y cuánto ha costado, de alguna manera, modificar estas cuestiones, digamos, de que el Estado no afecte derechos por omisión? Este es un típico caso de que el Estado afecta derecho por omisión, porque ve deteriorarse una finca, hay una irresponsabilidad, un incumplimiento del artículo 37 de la Ley de Ordenamiento Territorial, y el Estado lo mira ese deterioro, mira la afectación de derecho del entorno y poco ha podido hacer. Yo cada vez que escucho en la prensa el tema de finca abandonada digo, qué bueno que el tema todavía está en la mesa. En nuestra gestión intentamos un proyecto de ley con algunos diputados, se presentó, no se aprobó. Ana y su equipo mantuvo el tema, porque era claro que un tema que había que seguir trabajando. La Intendencia crea un programa, una mirada específica sobre el tema fincas abandonadas, empieza a hacer gestiones también con el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda toma la iniciativa de volver a insistir en una ley nacional en donde diga, bueno, en la medida que incumplas el artículo 37, porque el problema es que el artículo 37, la ley de ordenamiento, nunca fue reglamentada. Entonces, quien incumple con eso no pasa nada. Hay 7 indicadores de cumplimiento de lo que es la responsabilidad de tener una propiedad. Si yo la incumplo no pasa nada. Bueno, tiene que pasar algo. Porque si tú la incumples, estás afectando derechos. Por lo tanto, estás violentando derechos y el Estado tiene que ejercer la garantía de ese derecho y evitar que terceros violen derechos. Bueno, entonces, esta persistencia de la Defensoría en las dos gestiones, que podía haber sido, lo dejamos por cansancio, vamos a dedicarnos a otras cosas, a ver si podemos. Esta persistencia de las dos gestiones, uno dice son muchos años, sí, son muchos años, pero cuesta modificar estas cosas, sobre todo con esto que decía Ana, cuando uno tiene que convocar a varios actores, porque el Estado uno solo. Para el vecino que tiene sus derechos violentados por ruidos molestos, porque tiene una situación de síndrome de Diógenes, una finca abandonada, una feria vecinal, para el vecino es el Estado que no le está garantizando sus derechos. No discrimina tanto si es Ministerio de Vivienda, Ministerio de Interior, claro, Intendencia, es el Estado. Y está bien que así sea, porque el Estado es uno solo. Cuando Uruguay ratifica los tratados de derechos humanos, los ratifica como Estado. Involucra hasta los municipios. Es el Estado uruguayo. Toda expresión de Estado uruguayo tiene que ser garante de derechos. Entonces, esta cuestión de mantener esos temas en la agenda pública y en el trabajo, que es agotador, es casi agotador. Por suerte no ha sido agotador, porque Ana con la investigación también ha continuado con ese proceso. Algunos municipios de fincas abandonadas, ahora el CH lo continuó esta administración. ¿No es cierto? Ustedes ya sirvió ese insumo, por lo menos, para que lo agarrara la Intendencia, el Ministerio de Vivienda. Sí, exacto. O sea, ha sido un proceso de concientizar de que esto es importante. Yo cuando paso por el Boulevard y Maldonado, que fue la primera experiencia que hicimos, sí, era un problema importante. De seguridad. Bueno, hoy hay un edificio, se está construyendo un edificio donde ahí antes había una situación. Boulevard Artigas y Maldonado, estás hablando. Boulevard Artigas y Maldonado, sí, exacto. Los vecinos, por ejemplo, no pasaban por esa cuadra. Vecinos que vivían en la esquina, caminaba una cuadra y volvía, o sea, era realmente una situación de inseguridad. Pero todos los barrios, más o menos, no sé si todos, pero el 80% de los barrios tienen alguna situación parecida. Tienen alguna situación. Por eso dicen ustedes que esos temas se repetían. Exacto. Y venía uno por mal olor, otro por ratas, otro por inseguridad, exacto, pero venían con el tema fincas abandonadas. Sí, sí. ¿Qué otros temas de esos que se repiten y continúan en la gestión de la gestión anterior? Fernando nombró uno, o sea, el tema de contaminación acústica que se manifiesta de distintas maneras, ha estado siempre presente, como con dos grandes líneas, ¿no? Una que tiene que ver más con lo asociado al trabajo, herrerías, camiones de carga, bueno, todo ese mundo laboral, que además nosotros en el último informe destacamos que este es un tema que hay que poner en la agenda, el de las grandes empresas que en realidad empiezan siendo un pequeño local, una herrería muy chiquita,
que está, de acuerdo con el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, en un barrio residencial, y que crece y termina siendo realmente teniendo un impacto negativo en las personas que viven en el entorno. Nosotros lo trabajamos mucho, hemos hecho varias recomendaciones, en algunos casos se ha logrado el traslado de algunas de estas empresas, pero ahí hay toda una línea de trabajo muy importante que bueno, que hay que y nosotros se lo hicimos llegar a la Intendencia con algunas recomendaciones. Y el otro es el más conocido, que es el del esparcimiento, o sea, los locales de esparcimiento nocturno, que ahí hubo un trabajo muy fuerte de la Defensoría, que realmente, o sea, si ustedes miran el informe del año pasado, ya desde la época de Fernando se empezaron a hacer algunas recomendaciones e incluso, bueno, la investigación sobre contaminación acústica de derechos humanos, donde aparece además el impacto que la contaminación acústica tiene en la salud, porque a veces la gente tiene como este imaginario, ¿no? La persona que va y se queja por el boliche es una señora mayor que está sola, que le molesta. Cantidad de gente joven que ha llegado llorando en la Defensoría, que ha perdido su trabajo porque no puede dormir. O sea, realmente el tema impacta. Y nosotros hicimos un trabajo además muy articulado con Inspección General de la Intendencia, con Prosecretaría, que llevó a la elaboración del decreto, el famoso decreto que se aprobó en abril del año pasado, y que si ustedes miran el informe de la Defensoría, hicimos un comparativo de las recomendaciones nuestras y de los artículos del decreto. O sea, realmente la experiencia de trabajar ese tema con una multiplicidad de actores. Nos reunimos con vecinos, con dueños de boliches, con las mesas de convivencia, con los alcaldes de las dos zonas más conflictivas, que son el B y el CH, con los comisarios de la zona. O sea, hicimos realmente... Y por supuesto, además, sentando juntos. Hemos tenido reuniones con el alcalde del B y los vecinos, con el alcalde de CH y los vecinos, los dueños de los boliches. O sea, ha sido un trabajo intenso para decir, bueno, ¿cómo se soluciona un tema que tiene que ver con derechos, como dice Fernando, pero con convivencia? Porque el espacio público es un espacio en disputa permanentemente. Lo que pasa en la vereda y cómo nos apropiamos de eso que es colectivo, pero que a su vez luego impacta en mi espacio más personal, que es la vivienda, todo eso estuvo sobre la mesa en el debate, ¿no? Entonces yo creo que el tema de contaminación acústica ha sido uno de los temas donde hemos aportado mucho y que llega permanentemente. El tema del saneamiento, nosotros trabajamos mucho, hicimos varias recomendaciones de saneamiento. A veces parece que el saneamiento, como está oculto, pasa por abajo y nadie lo ve, pero es un tema que llega permanentemente a la Defensoría. Montevideo está muy orgullosa de ser una de las primeras ciudades saneadas del mundo. Sí, y parece para muchos montevideanos que no es un problema de Montevideo, sino de algunos lugares del interior, de varios lugares del interior, pero en Montevideo es un problema. Es un problema. Hay zonas de Montevideo con vertimiento de aguas servidas a la vía pública, con problemas sanitarios serios. Varios de los municipios tienen un porcentaje importante de población que no tiene saneamiento por colector y que además, en algunos casos, Montevideo tiene 60% de su territorio rural. O sea, llevar el colector a todo el departamento tampoco necesariamente es la alternativa, ¿no? Entonces ahí nosotros incluso hemos trabajado mucho con la Facultad de Ingeniería, con el INFIA, también con la Cátedra de Agua y Cultura de UNESCO, que está en la Facultad de Antropología. O sea, realmente profundizando sobre qué alternativas hay. Además, en un momento donde en nuestro país el agua y el saneamiento están entre los temas más debatidos. Y ahí realmente se ha trabajado mucho en articulación con otros actores porque es un tema de preocupación de la población, el tema del saneamiento. E incluso ahora hay una propuesta de saneamiento que nosotros habíamos recomendado en su momento, de hacer conocer a la ciudadanía ¿qué es el saneamiento? ¿Qué tipo de saneamiento tiene? Montevideo tiene un saneamiento unitario en su mayor parte, pero hay otro que es separativo, es decir, las aguas pluviales y las aguas servidas van por colectores diferentes, pero a veces la gente no lo sabe, hacen arreglos caseros y en un momento se inunda una calle y en realidad es porque la conexión... Entonces es un tema que debería ser más apropiado por la ciudadanía y en eso también hemos trabajado, ¿no?
Bien, queda claro, son varios temas claves importantes y es interesante el aporte que ustedes dicen que hacen más allá de la queja, ¿no? Me quedo con eso. Hay un aporte que tiene que ver con la promoción de derechos que tiene la Defensoría de Vecinos. Estamos con los dos que han ejercido el cargo. Ana Agostino lo deja en breve. Fernando Rodríguez fue el primero en romper el fuego con este cargo para la Defensoría del Vecino. Ya venimos para hablar de lo que se viene, de esta transición también un poco, ¿no? Porque ahora debería estar todo un poco más ordenado institucionalmente en materia de cargos, de gente que tienen trabajando. Veremos, se lo preguntamos en breve. Muy bien. No toquen nada. El cargo a Ana Agostino lo deja ahora en breve, se viene, vamos a hablar de eso unos minutos también, se viene el nuevo defensor o defensora del vecino, y Fernando Rodríguez, que fue el